Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, llegamos al domingo 24 de abril, en nuestra octava de Pascua, concluyendo hoy con la llamada fiesta del Señor de la Misericordia. Y en los textos bíblicos siempre encontraremos la invitación a seguir dando un testimonio de vida en comunidad. Desde la primera lectura, Hechos 5, 12, 16, se dice que crecía el número de los creyentes precisamente por el testimonio de vida que daban estos discípulos de Jesús. ¿Cómo no dar gracias al Señor precisamente porque es bueno y porque es eterna su misericordia? Como lo cantamos con el Salmo 118. Y en el Apocalipsis se habla de un espíritu de vida, un espíritu que se apodera de este apóstol y lo lleva a escribir y a transmitir cuanto ha visto y oído. Ojalá nosotros también sintiéramos esa misma fuerza y acción del Espíritu para lanzarnos en nuestro apostolado, en nuestra misión. Y llegamos al Evangelio de Juan en el capítulo 20, versos 19 al 31. Dice: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que se los retengan les quedarán retenidos sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Bueno, muchas reflexiones seguramente hemos podido hacer a propósito de este texto bíblico. Siempre nos centramos
en la duda de Tomás, en el miedo de los discípulos que siguen encerrados con las puertas trancadas por miedo. Pero qué interesante siempre proponer algo más. Desde el libro de los Hechos, la comunidad que crece porque están animados por ese Espíritu de Jesús. Desde el Apocalipsis, cuando se apoderó de mí ese Espíritu, dice el autor. Y aquí hay algo especial, y es que Jesús cumple sus promesas, y cumple su promesa de dejarles a los suyos el Espíritu. Cuando nosotros podemos leer el texto bíblico, nos encontramos precisamente eso, el miedo que determina la fragilidad de los mismos discípulos y apóstoles. Creyentes frágiles y de fe pequeña, así podríamos identificarnos nosotros. Pero lo que se puede celebrar hoy es la invitación a una novedad a la luz del Evangelio. ¿Por qué hablo de esa novedad? Recuerden que Jesús tiene una fuerza que no siempre sabemos captar. Cuando vamos a la tradición bíblica en el Antiguo Testamento, Dios creó al hombre del barro de la tierra y luego sopló sobre él un aliento de vida, sopló sobre él su espíritu. Decimos el mismo que aleteaba sobre las superficies de las aguas cuando todo era caos y oscuridad. El aliento dio vida al barro. Aquel barro se convirtió en ser viviente. Eso es el ser humano. Un poco de barro. Pero dicen que un poco de barro alentado, obviamente, por el Espíritu de Dios. Y eso es precisamente la iglesia, y somos todos los seres humanos. Barro alentado por el Espíritu de Jesús. Pero si no dimensionamos esa fuerza del Espíritu, ahí es donde nos quedamos a mitad de camino. Por eso digo, creyentes frágiles y de fe pequeña. Cristianos de barro. Teólogos de barro dicen. Sacerdotes y obispos de barro. Solo el Espíritu de Jesús nos convierte en iglesia viva. Y ahí es donde debemos pedir siempre, envía Señor tu Espíritu, haz una nueva creación, renueva la faz de la tierra. Es nuestra misión, es nuestra tarea. Pues entonces hagámoslo, porque debemos tenerlo muy presente. Fuimos bautizados no solo con agua, sino también en el Espíritu. Una espiritualidad es lo único que puede ayudarnos a crecer en esa dimensión de ser y hacer iglesia en un reino de justicia, de bondad y de verdad. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor, servirte con mayor fidelidad. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Como ha de ser siempre, una bendecida vida en el Señor.